Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en nuestra vida espiritual donde el Señor nos confronta con verdades que parecen nuevas, pero que en realidad han estado siempre en su plan eterno. Y hoy quiero hablarles de una de esas verdades que Dios, en su infinita misericordia, ha permitido que salga a la luz después de siglos de silencio. Existe una enseñanza profundamente poderosa, tan cercana a las palabras de nuestro Salvador, que ha tocado millones de corazones. Y aunque no forma parte de los libros que tradicionalmente reconocemos como la Biblia, fue preservada, escondida durante más de 1000 años, hasta que Dios mismo permitió que fuera hallada. La Biblia, como bien sabemos, contiene 66 libros escogidos con sabiduría divina, pero hubo otros escritos que fueron apartados, quizá por protección, quizá para que no cayeran en manos de quienes deseaban destruirlos. No fue en vano, porque siglos más tarde el Señor tocó el corazón de un simple pastor de ovejas que, siguiendo a una oveja extraviada, llegó a una cueva profunda. Allí encontró ánforas antiguas que guardaban pergaminos, textos que hoy conocemos como los escritos gnósticos, entre ellos una joya que resplandece con una luz especial, el Evangelio de Tomás. ¿Y qué lo hace tan especial? Imaginen tener frente a ustedes las palabras de Jesús, no pasadas por interpretaciones humanas, sino directas, vivas, con el mismo poder que cuando salieron de sus labios. Este Evangelio contiene lo que muchos han considerado la enseñanza más poderosa de todas. Y es allí donde encontramos una tríada de revelaciones que puede transformar por completo nuestra comprensión del mensaje de Cristo. La primera de ellas comienza con una advertencia seria y amorosa. Jesús dijo: quien halle el sentido de estas palabras no gustará la muerte. Y no habla solamente de la muerte física, sino de aquella separación espiritual que tanto tememos. Este mensaje nos empuja a reflexionar profundamente, porque si comprendemos el significado que Él quiso darnos, entramos en una dimensión de vida que no termina, que trasciende. ¿Te sientes estancado? ¿Sientes que falta algo en tu caminar diario? El Señor nos dice que hay más, mucho más, y que ese más comienza con entender su voz. El segundo versículo nos lleva aún más profundo. 2. Cuando encuentre, se turbará, y al turbarse se maravillará y reinará sobre el todo. Aquí Jesús nos está diciendo que cuando la verdad toca nuestro corazón, nos sacude, nos inquieta. Y eso está bien. No es un error sentirnos turbados. Es el inicio del despertar, porque después de esa inquietud viene el asombro, y con el asombro la transformación. ¿Recuerdas una vez en tu vida en la que una verdad te cambió para siempre? Esas verdades, cuando vienen de Dios, nos conducen a reinar, no sobre otros, sino sobre nuestras propias pasiones, sobre nuestros temores, sobre nuestra vida. Es allí donde comienza el verdadero señorío, el dominio espiritual que Jesús vino a ofrecernos. Y así llegamos al tercer versículo, el más desafiante, el más revelador. 3. Jesús dijo: si aquellos que os guían os dicen: mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen: está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Qué declaración tan profunda, tan contracultural. Jesús no está señalando hacia arriba ni hacia lo lejano. Nos está llamando a mirar dentro. ¿A quién le has dado el poder de guiar tus decisiones? ¿A quién has creído cuando buscabas el reino de Dios? Muchas veces buscamos afuera lo que solo puede revelarse adentro. Jesús nos está llamando a una fe que nace desde lo íntimo, desde lo profundo de nuestro ser.
El reino no es un lugar distante, es una realidad presente. En Lucas 17 lo dice claramente: el reino de Dios está dentro de vosotros. Y en Mateo 5 nos recuerda: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón limpio no es el perfecto, sino el dispuesto, el que se entrega, el que se deja transformar. Quizá has buscado en libros, en líderes, en teorías, pero la voz de Dios está más cerca de lo que piensas. Está en el silencio de tu alma, en el clamor de tu espíritu. El versículo 113 del Evangelio de Tomás nos dice que los discípulos preguntaron: ¿cuándo va a llegar el reino? Y Jesús les respondió: no vendrá con expectación. Amado hermano, amada hermana, no esperes que el reino venga con trompetas ni con señales estruendosas. Él ya está aquí, está en ti, si estás dispuesto a escuchar. No vendrá con espectáculo ni con anuncios grandilocuentes. No dirán: ahí está, o mira, ya viene, porque el reino del Padre ya está aquí, desplegado sobre la tierra, aunque los hombres no lo perciban. Qué palabras tan profundas nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Él no hablaba de un reino lejano ni de un mañana incierto. Nos hablaba de un reino presente, de una realidad divina que camina con nosotros, que habita entre nosotros, pero que muchas veces, por tener los ojos del alma cerrados, no logramos ver. ¿Y por qué no lo vemos? Porque andamos distraídos, porque buscamos lo espectacular, lo visible, lo ruidoso. Pero el reino de Dios no siempre entra con trompetas. Muchas veces entra en silencio, como una semilla que germina en lo oculto. Jesús mismo dijo en Mateo 13: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hermanos, eso es lo que necesitamos: ojos abiertos, oídos atentos. Pero no unos físicos solamente, sino los del espíritu. Porque el que mira con fe ve más allá de lo aparente. El que escucha con el corazón oye la voz del pastor que llama desde dentro. Y cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, no estaba dándonos palabras vacías. Nos estaba enseñando que el reino de Dios se manifiesta aquí cuando vivimos conforme a su voluntad, cuando caminamos con obediencia y amor. Y ahora, permíteme hablarte al corazón. ¿Cuántas veces has sentido una voz interior, una intuición clara, una certeza que no podías explicar con palabras? Esa chispa, ese susurro del alma, es el reino tocando tu puerta. El Señor no está lejos, está más cerca de lo que imaginas. Está en tu interior, hablándote en lo secreto. En el Evangelio de Tomás hay una parábola que dice que el reino se parece a un hombre que tenía un tesoro oculto en su campo, pero no lo sabía. Murió y dejó el terreno a su hijo, quien tampoco lo conocía, y lo vendió. Fue otro quien, al arar la tierra, encontró el tesoro. ¿Y no es eso lo que nos pasa tantas veces? Caminamos sobre un campo lleno de riqueza espiritual, pero al no saberlo, lo vendemos, lo menospreciamos. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Qué tragedia tan grande, no por falta de fuerza, ni de oportunidades, sino por no conocer lo que ya está en sus manos. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido por años ignorando el tesoro que Dios ha puesto dentro de nosotros? Pero cuando abrimos los ojos del alma, cuando nos tomamos el tiempo de mirar hacia adentro con sinceridad, descubrimos que el reino no está lejos, está en nosotros, a nuestro alrededor, latiendo con cada acto de bondad, con cada paso en fe. Jesús también dijo: cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. ¡Qué declaración tan gloriosa!
Somos hijos del Padre viviente. No somos desconocidos, no somos extraños, somos parte de la familia celestial. Pero esa identidad se descubre cuando nos conocemos de verdad. Cuando dejamos de vivir con máscaras, con temores, con dudas, cuando abrazamos quienes somos en Cristo. Juan 8 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No cualquier verdad, sino la verdad que viene de Dios, la que revela quién eres tú, quién es Él y cómo están conectados esos dos misterios. Quizás tú has estado buscando respuestas afuera, en el ruido del mundo, en la opinión de otros, pero la respuesta está más cerca, está dentro de ti. Porque cuando te conoces a ti mismo, cuando abrazas tu historia, tus heridas, tus dones, entonces comprendes también a los demás, encuentras tu lugar en el mundo y comienzas a caminar con propósito. Pero cuidado, porque Jesús también advirtió: si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. No hablaba solo de dinero, hablaba de una pobreza del alma, una pobreza de identidad, de rumbo, de sentido. Y no hay miseria más grande que no saber quién eres ni para qué estás aquí. Por eso, querido amigo, querida hermana, hoy te animo a mirar dentro de ti. No tengas miedo. Dios no se esconde de ti. Él habita en ti. Él te formó, te conoce, te llama por nombre. No vivas una vida de mediocridad cuando has sido llamado a la plenitud. No te resignes a caminar en tinieblas cuando el sol de justicia quiere alumbrarte. Jesús dijo: nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Y eso incluye la verdad sobre ti. Tarde o temprano, si perseveras, si te atreves a buscar, descubrirás que el reino de Dios ha estado contigo todo el tiempo. Y entonces, al conocerte verdaderamente, al reconocerte como hijo del Padre, serás libre. Libre para amar, para perdonar, para comenzar de nuevo. Libre para vivir una vida llena de paz, de gozo, de poder. Ese es el reino del que Jesús hablaba. No está lejos, está en ti y está esperando que lo descubras. Queridos hermanos y hermanas, sigamos adelante con el cuarto versículo. 4. Jesús dijo: no vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida, y vivirá, pues muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo. Qué imagen tan conmovedora nos presenta el Señor. Un hombre de avanzada edad, que ha caminado muchas estaciones, con las arrugas del tiempo marcadas en su rostro, acude a un niño recién nacido, un ser que apenas ha comenzado a respirar el aire de este mundo, para preguntarle por el lugar de la vida. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Nos llama, amados, a abrir el corazón con humildad. Nos recuerda que la sabiduría no siempre está en los años acumulados, sino en la pureza que se conserva. ¿Cuántas veces hemos cerrado nuestros oídos a la voz sencilla, pensando que ya lo sabemos todo? Pero Jesús nos enseña que hay luz en lo pequeño, en lo nuevo, en lo que aún no ha sido contaminado por el orgullo de este mundo. Como dice la palabra en Mateo 18:3: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ser como niños no es ignorancia, es confianza, es sencillez, es vivir con los ojos abiertos a la maravilla de Dios. Y cuando Jesús dice que muchos primeros serán últimos y terminarán siendo uno solo, nos está mostrando el mapa del reino. En el cielo no hay tronos de vanidad ni carreras por el éxito. Hay unidad, hay comunión, hay igualdad ante el trono del Cordero. ¿Te has sentido alguna vez relegado, como si fueras el último? No temas, porque el último en este mundo puede ser el primero en los brazos de Dios. Pablo lo dijo con fuerza en Gálatas 3:28.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es la promesa, esa es la esperanza, que en Él todos somos uno, uno solo, unidos por la gracia, no por el mérito, unidos por la sangre, no por los títulos. Y ahora pasemos al quinto versículo. 5. Jesús dijo: reconoce lo que tienes ante tu vista, y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Qué palabra tan directa, tan clara. Jesús no nos envía lejos para encontrar la verdad, no nos pide escalar montañas ni cruzar desiertos. Nos dice: mira lo que tienes delante, porque muchas veces el milagro ya está allí, la respuesta ya ha sido dada, pero nuestros ojos están ocupados en otras cosas. ¿Te ha pasado? ¿Has buscado a Dios en el futuro o en el pasado, mientras Él te hablaba en el presente? El libro de Proverbios capítulo 4 nos exhorta: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Jesús nos promete que al mirar bien, lo oculto se revelará. No es magia, es presencia, no es suerte, es atención. Él dijo en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero ¿cómo vamos a hallar si no miramos? ¿Cómo vamos a recibir si no reconocemos lo que ya se nos ha dado? Jesús nos dice que nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Y eso, queridos, es un canto de esperanza. Porque aunque el dolor, la duda o el pecado puedan estar ocultos por un tiempo, la luz del Señor los sacará a la superficie, no para avergonzarnos, sino para sanarnos. Pablo, en su primera carta a los Corintios, lo expresó así: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¡Qué promesa tan gloriosa! Un día toda neblina se disipará y veremos con claridad, veremos con los ojos del alma abiertos por el Espíritu. Mientras tanto, el Señor nos llama a vivir atentos, despiertos, humildes, sabiendo que Él se revela en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo que está justo ante nuestra vista. Y así, paso a paso, seremos transformados. Y en esa transformación descubriremos que la verdad no estaba tan lejos como pensábamos. Estaba aquí, estaba allá, estaba en Cristo. Amigos míos, imaginen por un momento a un pastor en medio del campo contando sus ovejas al atardecer. Una falta, una sola, y sin pensarlo dos veces, deja atrás a las 99 y se lanza a buscar a la que se perdió. Camina por senderos empinados, cruza valles, se fatiga, pero no se detiene. Y cuando por fin la encuentra, la toma en sus brazos con ternura y le susurra: te amo más que a las otras 99. ¡Qué imagen tan poderosa! Esta historia no es simplemente una anécdota de la vida rural, es el corazón mismo del Evangelio. Jesús, en Lucas 15, nos habla de este pastor porque quiere que entendamos algo profundo. Cada uno de nosotros tiene un valor inmenso ante los ojos de Dios. Él no se rinde, no abandona. Su amor es paciente, constante, incansable. Jesús dijo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Se da cuenta? El cielo celebra cuando un alma regresa a casa. Porque Dios no ve multitudes, ve rostros. No ve masas, ve corazones. Él conoce tu nombre, conoce tus heridas, conoce tu historia y aún así te busca. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, nuestro Señor
declara con una voz clara y firme: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. No es una relación distante, es intimidad, es amor real. Es el Salvador diciendo: estoy contigo y moriría por ti. Pero hay más. Jesús no vino solo a encontrarnos, vino a transformarnos. En un antiguo escrito conocido como el Evangelio de Tomás, hay una frase que resuena con una fuerza sorprendente: quien bebe de mi boca vendrá a ser como yo, y yo mismo me convertiré en él, y lo que está oculto le será revelado. Ahora escuche bien, esto no es poesía mística, es una promesa, una invitación a una comunión tan profunda que transforma nuestro ser. No basta con oír sus palabras, hay que recibirlas, hay que vivirlas, hay que dejar que su voz se haga carne en nosotros. Jesús también lo dice en Juan 6: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es unión, es vida compartida, y es ahí, en esa unión, donde los misterios se revelan. Lo que parecía oculto, lo que estaba más allá de nuestro entendimiento, comienza a iluminarse en la luz de su presencia. Jesús mismo lo expresó con gratitud en Mateo 11: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Qué maravillosa verdad. No se trata de conocimientos elevados, sino de un corazón dispuesto. Querido oyente, no ignores esta invitación. Hay un camino de transformación que se abre cuando te acercas al Señor con sinceridad. Hay una vida plena, una verdad profunda, esperando ser descubierta en Él. Y sí, hay textos antiguos que cuando se miran con el filtro del Espíritu, nos ayudan a ver el rostro de Jesús con mayor claridad. No para sustituir su palabra, sino para recordarnos que Él está presente en cada rincón donde hay búsqueda sincera. Estas enseñanzas nos empujan a vivir despiertos, a reconocer lo eterno en lo cotidiano, a no conformarnos con una fe superficial, sino a caminar con propósito, humildad y pasión, porque el reino de Dios no es una promesa lejana, está aquí, está ahora, y tú estás invitado a vivirlo. Recuerda, lo que está oculto te será revelado si buscas con sinceridad. Y mientras el mundo sigue buscando respuestas en lo visible, volvamos la mirada a lo eterno, donde el Espíritu de Dios nos invita a descubrir un don que no se enseña, sino que se revela: el discernimiento. Queridos hermanos, ¿alguna vez han sentido en lo profundo del alma que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver? ¿Han sentido que existe una verdad más alta, una voz suave que susurra en medio del ruido del mundo? Ese susurro es el llamado de Dios, y uno de los dones más preciosos que Él ha derramado sobre sus hijos es el don del discernimiento. No es una simple intuición, no es solo un buen juicio. Es una gracia celestial que permite distinguir lo que viene del Señor y lo que proviene del enemigo. Desde los tiempos antiguos, los profetas y hombres de fe fueron guiados por esta capacidad, y hoy tú podrías estar recibiendo esa misma unción. Pero ¿qué es verdaderamente el discernimiento? Es como una lámpara que Dios enciende en el corazón del creyente para iluminar lo que permanece oculto a los sentidos humanos. Es esa brújula espiritual que orienta al alma en medio de la confusión. No se trata de méritos ni de capacidades humanas. Es un regalo, un acto de amor divino. El apóstol Pablo nos exhorta a buscar los dones espirituales, y el discernimiento está entre los más necesarios en los días que vivimos. Si sientes en tu corazón que estás listo, dilo en voz alta o escríbelo como una declaración de fe. Vamos a mirar juntos la primera señal de que el discernimiento puede estar siendo despertado en ti.
Primera señal, un deseo profundo por el don. Todo comienza con un anhelo que no se puede explicar, una sed que no se apaga con lo natural. Es una urgencia del espíritu que no se satisface con lo terrenal. Quien ha sido llamado a ver lo invisible empieza sintiendo esta inquietud interior. Es Dios mismo tocando la puerta del corazón. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ese deseo que quema dentro de ti es ya una señal de que Él está sembrando su propósito. No es una curiosidad pasajera, sino una convicción que mueve la vida. El discernimiento no es para los tibios, ni para los que dudan. Es para aquellos que están dispuestos a rendir todo ante el altar de Dios. Pablo lo dejó claro cuando escribió a los Corintios: anhelad los dones espirituales. Quien desea verdaderamente este don empieza a cambiar por dentro. Lo que antes llenaba ya no basta. Hay hambre de verdad, de profundidad, de propósito. Las prioridades cambian. El corazón se alinea con lo eterno y no es un camino fácil. Es una lucha como la de Jacob, que no soltó al ángel hasta recibir la bendición. Así también debemos aferrarnos al Señor, clamar, persistir con fe. Este deseo no es emoción pasajera, es una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando. Él está preparando en tu interior un espacio donde habitará su discernimiento. Y cuando llega, no solo ves lo que otros no ven, sino que recibes el coraje para enfrentar lo que se revela. Si hoy tú sientes ese deseo, no lo apagues. Es el comienzo de un llamado santo. Es como una luz en medio de la noche que guía tus pasos hacia el propósito divino. Dios no impone sus dones, los entrega a quienes los buscan con todo su corazón. Si estás listo para buscar, para pedir y para no rendirte, entonces estás a un paso de lo invisible. El deseo es la primera señal. Ahora miremos la segunda. Segunda señal: amor por la presencia de Dios. Este amor no es emoción superficial, es una necesidad profunda del alma. Es como hambre que no se sacia, como sed que solo el Espíritu puede calmar. Aquellos que han sido marcados por el discernimiento no se conforman con una religión vacía ni con rutinas sin vida. Ellos desean estar con Dios. Lo buscan en lo íntimo, en lo secreto, en lo cotidiano. No lo hacen por deber, sino por deleite. La Escritura lo dice con claridad: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ese amor por la presencia de Dios es más que una preferencia. Es una prueba. Es el sello de un alma que ha sido tocada por lo divino. Quien posee el don del discernimiento no puede vivir lejos de esa presencia. Se marchita, porque el discernimiento no es solo para ver, es para permanecer. Solo en la cercanía del Padre se puede sostener el peso de este don. No es una carga ligera, es un fuego sagrado que consume lo falso y revela lo eterno. El amor por Dios es el combustible que mantiene viva la lámpara del discernimiento. Y cuando arde en el corazón, no hay oscuridad que pueda resistir. Amado hermano, si tú sientes ese anhelo y ese amor, no estás lejos, estás siendo llamado. Responde con fe, porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Él se manifiesta a quienes lo aman y a esos les revela sus misterios. Continuaremos pronto con la tercera señal, pero por ahora abre tu corazón, porque el Espíritu Santo está tocando. Queridos hermanos, cuando el alma busca dirección, cuando el corazón necesita consuelo, hay un lugar donde todo se aclara, donde el ruido del mundo se apaga y la luz de Dios ilumina cada rincón oscuro. Es allí, en ese encuentro íntimo con el Señor, donde lo invisible se vuelve palpable y lo eterno se impone sobre lo pasajero.
Recordemos a Moisés, aquel hombre de Dios, enfrentado a la inmensidad del desierto y a la responsabilidad de guiar a un pueblo entero. No pidió estrategias humanas ni garantías políticas. Él clamó con sencillez y poder: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué gran verdad, amados. Sin la presencia de Dios, todo esfuerzo humano es en vano. Este es el amor profundo, sincero, que nace en los corazones que han aprendido a discernir. Ellos no corren tras soluciones humanas, corren tras aquel que sostiene el universo con su palabra. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró con su ejemplo qué significa amar esa presencia. Antes de cada decisión, antes de enfrentar multitudes o sanar enfermos, Él se apartaba, buscaba el silencio, se entregaba a la oración. Para Él, estar con el Padre era su necesidad más urgente. ¡Qué lección para nosotros! Los que caminan con discernimiento saben que su vida espiritual no puede quedar relegada. Aunque el mundo los empuje hacia lo visible, hacia lo urgente, ellos se mantienen anclados en lo eterno. Pero este amor, hermanos, también pone a prueba. Es fácil decir que se ama a Dios, pero vivir conforme a ese amor, eso requiere entrega. Como lo escribió el apóstol Juan: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Quien ama la presencia de Dios lo demuestra en su obediencia, en su servicio, en su hambre de conocer su voluntad. Allí, en ese espacio sagrado, florece el discernimiento. Es donde el alma se afina como un instrumento bien templado y los sentidos espirituales se despiertan como al amanecer. Es como si la luz de Dios revelara lo que antes estaba escondido. David lo entendía. Cada vez que se aproximaba a una batalla, él no confiaba en su fuerza, sino que buscaba al Señor. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ese deseo ardiente por la presencia divina era el secreto de su sabiduría, de su valentía. Pero no todos comprenden ese anhelo. En un mundo que aplaude lo inmediato, lo visible, lo que se puede contar y medir, amar lo invisible puede parecer extraño. Los que disciernen suelen caminar solos, no porque estén perdidos, sino porque han sido apartados para algo mayor. Dios los llama a vivir una vida que no se conforma con lo superficial. Ese amor que sienten no solo los transforma, también transforma cada lugar donde ponen el pie, porque llevan consigo la fragancia de lo divino. Entonces, la pregunta que nace es: ¿amas tú verdaderamente la presencia de Dios? No con los labios, sino con tu vida entera. Si tu alma suspira por estar con Él, si tu corazón se alegra con solo pensar en su cercanía, entonces ya estás caminando por el sendero del discernimiento. El amor por su presencia es más que un sentimiento. Es un lazo eterno entre tu alma y el propósito de Dios. Pasemos a la siguiente señal. Número 3. Sensibilidad a la atmósfera espiritual. Hay quienes entran en una habitación y ven muebles, personas, ventanas, pero otros perciben algo más. No es algo que se aprende en libros. Es una sensibilidad que el Espíritu Santo deposita en el corazón. Es poder sentir cuando algo no está bien, cuando hay presencia divina o cuando el enemigo acecha con sigilo. Las Escrituras nos muestran que vivimos en un mundo de dos dimensiones, lo físico y lo espiritual. Recordemos a Jacob. En su camino se encontró con ángeles de Dios, y al sentir esa atmósfera sagrada, llamó al lugar Mahanaim, campamento doble. Sabía que allí, en ese lugar común, el cielo estaba tocando la tierra. Discernir no siempre significa ver con los ojos. Muchas veces es sentir con el espíritu.
Aquellos que tienen esta señal son como cuerdas sensibles de un instrumento celestial, vibrando al menor roce de lo eterno. Cuando entran en un lugar cargado de oscuridad, lo sienten como un peso en el pecho. Y cuando se encuentran en un ambiente lleno de la paz del Señor, su alma se eleva, ligera, como alas al viento. No pueden ignorar lo que sienten porque están sintonizados con una realidad que trasciende lo visible. David también poseía esa sensibilidad. Antes de enfrentar al enemigo, él no confiaba en espadas ni escudos, confiaba en lo que su espíritu percibía. Cuando los filisteos se preparaban para atacarlo, no se lanzó de inmediato. Esperó, buscó dirección, y el Señor le dijo: rodea y espera a oír el sonido en las copas de los árboles. Solo entonces supo que Dios iba delante de él. Él no solo escuchó palabras, sintió la atmósfera de victoria que el Señor ya había preparado. Amados, este don no siempre es fácil de llevar. Quienes tienen esta sensibilidad a menudo sienten lo que otros no perciben. En medio de un ambiente cargado espiritualmente, pueden experimentar ansiedad, incomodidad, sin saber por qué. Pero eso no es una carga sin sentido, es un llamado. Los que sienten están llamados a orar, a interceder, a transformar ambientes. Pensemos en Daniel. En medio de Babilonia, un lugar lleno de ídolos y sombras, Daniel se mantuvo puro. Su discernimiento le mostró cuándo callar, cuándo hablar, cuándo mantenerse firme. Esa sensibilidad fue su escudo, su manera de mantenerse cerca de Dios en un mundo que buscaba alejarlo. Al principio, esta sensibilidad puede parecer una carga. Uno se pregunta: ¿por qué soy el único que lo siente? ¿Por qué los demás no lo ven? Pero la respuesta es sencilla: porque Dios te ha confiado algo especial. Te ha dado ojos para ver y corazón para sentir lo que otros pasan por alto. Y ese don es una responsabilidad santa. Porque en tu día a día, esa sensibilidad puede cambiar no solo tu camino, sino el de muchos. Quizás has estado en una conversación donde todo parecía correcto, las palabras eran amables, las sonrisas presentes. Y sin embargo, algo dentro de ti te decía que no estaba bien. O tal vez has salido de una reunión que para todos fue común, pero tú saliste con el corazón cargado. No es imaginación, no es exageración. Es discernimiento espiritual. Es el Espíritu Santo hablándote, empujándote a orar, a buscar dirección, a actuar conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Juan nos recuerda con firmeza: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y por qué esa advertencia? Porque el discernimiento no es para el miedo, es para la acción. Dios no te da esta percepción para que la guardes en silencio. Te la ha dado para que tomes autoridad en su nombre. Si percibes una carga en el ambiente, es porque tienes el llamado a intervenir en oración, a interceder, a invocar la presencia del Espíritu Santo sobre ese lugar. No pongas tus ojos en el peso de la atmósfera, ponlos en el propósito que hay detrás. Porque cuando Dios nos da sensibilidad espiritual, no lo hace solo para alertarnos, sino para convertirnos en sus instrumentos. Si Él te muestra, es porque quiere usarte. No cierres tus oídos a esa voz. Es una invitación del cielo a traer luz donde hay tinieblas. Y ahora escuchemos la cuarta señal: sentirse diferente. Tal vez has caminado por la vida preguntándote por qué no encajas, por qué sientes que ves las cosas de otra manera. No es incapacidad, no es rechazo, es que Dios te ha diseñado con un propósito especial. Esa diferencia no es un error, es parte de tu llamado. ¿Recuerdas a Daniel? Fue llevado a Babilonia como prisionero.
rodeado de una cultura lejana a su fe. Lo presionaron para que adoptara costumbres extrañas, pero él se propuso no contaminarse con lo del rey. No fue un acto pequeño, fue una declaración de identidad. Él sabía que, aunque estaba en Babilonia, no pertenecía a Babilonia. Y Dios lo honró, le dio sabiduría, entendimiento, lo hizo resplandecer en medio de la oscuridad. Así también contigo, si el discernimiento te hace ver lo que otros no ven, si te hace sentir solo aún en medio de la multitud, no te desesperes. Dios está trabajando en ti. Está revelándote luchas espirituales en lo cotidiano, haciéndote sensible a sus propósitos eternos. Tal vez has dicho: ¿por qué soy así? ¿Por qué no soy como los demás? Pero esa diferencia es una marca divina. Pedro nos recuerda que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es maldición, es un llamado. Piensa en José, vendido por sus hermanos, encerrado en la cárcel injustamente. Podría haber pensado que su diferencia era castigo, pero su capacidad de discernir sueños y tiempos lo llevó a gobernar Egipto. Sí, su camino fue doloroso, pero necesario. Lo que parecía rechazo fue preparación. Lo que parecía soledad era el taller de Dios, forjando su carácter, afinando su oído espiritual. Muchos con este don sienten ese aislamiento, incluso en sus iglesias. Hacen preguntas que nadie hace, ven cosas que otros no notan, pero no están solos. Jesús mismo caminó esta senda. Aunque estuvo entre los hombres, no fue como ellos. Sus palabras, su compasión, su misión, todo lo distinguía. Y él dijo: porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El desafío para quienes sienten esta señal es dejar de luchar con su diferencia y empezar a verla como un regalo. No estás llamado a encajar, sino a brillar, a ser sal y luz. Como Daniel, como José, como nuestro Salvador, esa diferencia no es debilidad, es poder. Es señal de que estás alineado con lo eterno. Es Dios recordándote que, aunque vivas aquí, no perteneces aquí. Y eso nos lleva a la quinta señal: sensibilidad a la voz de Dios. La voz de Dios, hermanos, hermanas, no siempre viene con estruendo. Muchas veces es un susurro, un pensamiento suave pero firme, un sentir que no puedes ignorar. Aquellos que tienen este don no solo oyen, también entienden. No solo entienden, también obedecen. Y eso es señal de que el Espíritu está en ellos. ¿Recuerdas a Samuel? Era solo un niño. Dormía en el templo cuando oyó una voz que lo llamaba por su nombre: Samuel, Samuel. Pensó que era Elí. 3 veces fue hasta él, hasta que el sacerdote entendió. Era Dios quien lo llamaba. Le dijo: si te vuelve a llamar, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa respuesta marcó su destino, porque cuando alguien es sensible a la voz de Dios, esa persona se convierte en un canal para su voluntad. Samuel no solo oyó, fue transformado. Fue levantado como profeta en medio de una nación confundida. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No es casualidad si sientes esa urgencia, esa inquietud interna. Tal vez no escuchas a Dios cada día, pero cuando Él habla, tú sabes que es Él. Y eso, querido amigo, querida hermana, es señal de que su espíritu se está moviendo en tu vida. Su voz no compite con el bullicio de este mundo, no grita ni se impone, pero cuando habla, el alma lo sabe. Es como ese tañido lejano de una campana en medio del valle, que hace girar la cabeza y detener el paso. Así actúa el Señor. Y si volvemos nuestros ojos a las Escrituras, lo veremos con claridad. Pensemos en Elías.
Después de una victoria impresionante contra los profetas de Baal, cayó en temor y soledad. Huyó al desierto y allí, en su quebranto, Dios lo llamó a un monte. Y mientras esperaba, pasó un viento recio, un terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba allí. Fue en un silbo apacible y delicado que Elías oyó la voz de Dios. Amados, esto nos enseña que no es en el espectáculo, sino en la quietud del corazón donde el Padre habla. Escucharle requiere disposición, paciencia y un espíritu humilde. A veces, su voz viene como una convicción suave, una pausa que invita a orar, un pensamiento que no se puede ignorar. No siempre habrá rayos ni truenos, sino una dirección serena que confirma que no caminamos solos. Y en nuestro Señor Jesucristo encontramos el ejemplo perfecto. Antes de tomar decisiones trascendentales, se apartaba, oraba, escuchaba. ¿Recuerdan cuando eligió a los 12? Pasó la noche en oración, era sensible a la voluntad del Padre, pero esa sensibilidad, queridos míos, no está exenta de prueba. Quienes aprenden a escuchar la voz de Dios, muchas veces dudan. ¿Seré yo, Señor?, se preguntan. ¿Fue mi mente o fue Dios? Con el tiempo, sin embargo, aprenden a reconocer la diferencia. Su voz jamás contradice la palabra. Siempre guía hacia la verdad. Y aun cuando no entendemos, trae paz. Abraham lo supo. Dios le pidió lo impensable, entregar a su hijo Isaac. Y él obedeció, no porque comprendiera, sino porque confiaba. Y esa fe dio paso a una de las manifestaciones más gloriosas de provisión divina. Para oírle, debemos apartarnos del ruido, buscar ese lugar secreto, meditar en su palabra, porque es allí, en el silencio sagrado, donde nuestro oído se vuelve atento. Así que pregunto, con amor, ¿estás escuchando? Tal vez lo que Él tiene para decir no es lo que esperas, pero sí es lo que necesitas. Cuando sientas esa inquietud, esa impresión en el alma, no la deseches. Él no habla para llenar el aire, habla para transformar. Escucharle es más que oír una voz, es abrirle la puerta, es dejarle entrar, es caminar con Él. Y ahora pasemos a la siguiente señal. 6 señal. La confirmación del don a través de líderes espirituales. Escúchenme bien, el discernimiento no es una habilidad solitaria, es una gracia dada para edificar el cuerpo de Cristo. Y una de las maneras en que Dios afirma su obra en nosotros es mediante aquellos que ha puesto como guías en la fe. Puede parecer algo simple, pero tiene un peso eterno. Cuando un líder espiritual, guiado por el Espíritu Santo, reconoce en ti un don, no es un cumplido humano, es una afirmación celestial. Recordemos a Samuel. Cuando a un niño escuchó la voz de Dios, corrió 3 veces a Elí. Y fue Elí, con su experiencia y sensibilidad, quien entendió. Le dijo: si vuelve a llamarte, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué lección tan poderosa. Sin Elí, Samuel pudo haber descartado la voz de Dios como un sueño. Pero gracias a la guía de su líder, aprendió a responder con fe. Este patrón lo vemos a lo largo de la historia de la iglesia. El Espíritu da dones, sí, pero los confirma en comunidad. Cuando un pastor, un anciano, un mentor espiritual te dice: veo esto en ti, no lo hace por simpatía, lo hace porque ha oído de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquello no era un ritual vacío, era una declaración del cielo. Quienes tienen este don muchas veces dudan: ¿es real o me estoy engañando? Pero cuando un siervo de Dios lo confirma, esas dudas retroceden. Es como si el mismo Dios dijera: sí, es mío y lo puse en ti para mi obra. José el soñador también lo vivió. Sus hermanos no comprendieron su don,
Pero en la prisión, el copero y el panadero confiaron en él. Más adelante, el propio Faraón lo llamó y al escucharle dijo: ¿podremos hallar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Esa confirmación no solo lo sacó de la cárcel, lo posicionó en el lugar exacto del propósito de Dios. Pero recordemos, ser afirmado por un líder no es solo recibir aplausos, es también aceptar corrección. Los líderes están para ayudarte a usar tu don con sabiduría. A veces eso implica oír palabras que incomodan pero que sanan, porque el discernimiento necesita madurez, necesita dirección y también protección. Pablo instruyó: profeticen 2 o 3 y los demás juzguen. Incluso los dones más nobles deben ser evaluados, porque la iglesia no es un escenario de talentos, sino un cuerpo con propósito. Si un líder espiritual te ayuda a ver cuándo tu don está floreciendo o cuándo debes ajustar tu actitud, dale gracias a Dios por ello. Y si aún no has recibido esa confirmación, no desesperes. Dios no se atrasa. Él trabaja en su tiempo. Mientras tanto, permanece fiel, búscalo, sirve, madura. Cuando llegue el momento, el Señor usará a quienes ha puesto a tu alrededor para decirte: es tiempo, avanza, porque tú no estás solo. Tu don no es un error, es una parte preciosa de su plan para bendecir a su pueblo. Queridos hermanos y hermanas, escuchen con atención esta palabra, no como una instrucción cualquiera, sino como una señal viva del cielo, una invitación amorosa de nuestro Padre Celestial para que caminemos con firmeza en el propósito que Él mismo ha trazado para cada uno de sus hijos. 7. Y ahora, al llegar a este punto, quiero hablarles del séptimo llamado, ese que no excluye a nadie, que resuena como un eco divino en el corazón de todos los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. El llamado universal del discernimiento no es un privilegio reservado para unos pocos escogidos, es una herencia abierta a cada hijo de Dios. El Espíritu Santo que habita en nosotros desde el momento en que creemos, no ha venido simplemente a consolarnos, sino también a capacitarnos. Él es quien nos da la sabiduría para navegar un mundo plagado de confusión y mentira. Este llamado no es algo opcional, mis queridos amigos, es una responsabilidad sagrada que acompaña el honor de ser parte de la familia celestial. Desde el principio de los tiempos, el Señor ha hecho saber que su pueblo debe caminar de forma distinta, con entendimiento y claridad. Isaías lo dijo bien: reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Estos no son dones escondidos en lo alto del cielo, inaccesibles, son el equipamiento diario para quienes han sido sellados por el Espíritu. Pensemos en nuestro Salvador. Jesús, siendo perfecto, no actuó por su cuenta. Nos mostró el ejemplo más sublime de dependencia total del Padre. Él mismo lo dijo: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Así también nosotros, si somos sus discípulos, debemos vivir atentos, discerniendo a cada paso. El discernimiento no es solo para ver el peligro, sino para reconocer lo que Dios está haciendo entre nosotros. A menudo nos desgastamos tratando de detectar al enemigo, buscando señales de ataques, pero el verdadero propósito del discernimiento es alinear nuestro corazón con los planes eternos del Señor. Es saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo moverse y cuándo esperar en Él. No estamos solos en este llamado. Los discípulos también lo recibieron. Antes de ascender, Jesús les prometió al Espíritu Santo, quien les enseñaría y les recordaría
todo lo que él había dicho. Y en Pentecostés, ese Espíritu descendió con poder, transformándolos, capacitándolos para discernir la voluntad de Dios, incluso en medio de persecuciones. Este llamado es exigente. Nos pide estar siempre atentos, dispuestos a escuchar y a obedecer. Nos reta a ser diferentes en un mundo que celebra la oscuridad. Pero no teman, amados, porque el Espíritu no solo ilumina el camino, también fortalece nuestras rodillas cansadas y da paz al alma turbada. Pablo nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estos frutos no son adornos opcionales, son señales vivas de que caminamos en el Espíritu. Cuando vivimos así, el discernimiento fluye con naturalidad. ¿Y tú qué harás con este llamado? No puedes ignorarlo. No puedes vivir esperando que otros te indiquen el camino. Si eres hijo de Dios, estás llamado a buscar su rostro, a entrenar tu oído espiritual, a usar el discernimiento para cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Mira a Nehemías. No era un profeta ni un rey, sino un hombre común. Pero cuando supo del estado de Jerusalén, lloró, oró y comprendió que era Dios quien lo estaba llamando. Enfrentó burlas, amenazas, pero no se apartó, porque sabía que la mano de Dios estaba sobre él. Este llamado al discernimiento no es para una élite, es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Si eres hijo del Altísimo, este don ya habita en ti, esperando ser activado. Pero no basta con saberlo, tienes que responder. No es una invitación a la pasividad, sino a la obediencia activa. Es mirar con los ojos de Dios, oír con sus oídos, caminar con su luz. Es vivir con propósito eterno. El discernimiento no es una medalla que se exhibe, es una señal de identidad. Y si tu corazón ha dicho sí, tal vez te preguntas, ¿cómo lo vivo día a día? Déjame decirte, no es una idea lejana ni un don reservado para grandes momentos. Es una herramienta práctica, una lámpara a tus pies en cada decisión. Quienes lo poseen deben aplicarlo no solo en lo espiritual, sino en lo cotidiano, haciendo de cada paso una ofrenda santa. Este discernimiento es un arma en la batalla diaria. Como dice Santiago, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Lo mismo aplica aquí. No basta con identificar la voluntad de Dios, hay que vivirla. Y para ello hay tres pilares. El primero, buscar. Buscar a Dios en oración, en intimidad constante. Jesús lo hizo. Antes de elegir a sus discípulos, pasó la noche en oración. Es en ese encuentro íntimo donde se afina el oído, donde se aclaran las dudas y donde Dios nos revela su voluntad. Sin una vida de oración, el discernimiento se debilita. Daniel lo sabía bien. Aunque su vida corría peligro, seguía orando 3 veces al día. Esa comunión le dio fuerza para discernir y actuar en un entorno hostil. Segundo pilar, actuar. El discernimiento verdadero nos impulsa. Cuando Dios habla, no hay tiempo para dudar. Hay que obedecer, aunque no comprendamos todo. Abraham fue llamado a entregar a su hijo y obedeció. Su fe fue recompensada con la provisión divina. A veces lo que Dios pide desafía la lógica, pero Él jamás se equivoca. Proverbios lo resume así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y el tercer pilar, permanecer, no dejarse distraer, perseverar en lo que Dios nos ha encomendado, porque este mundo está lleno de ruidos que buscan apagar la voz de Dios, pero el que permanece en Él, ese verá la gloria. Así que, hermanos, vivan atentos. El discernimiento es un regalo de amor del Padre, no para admirarlo, sino para usarlo.
porque el tiempo es corto y la mies es mucha. Dios te ha equipado, ahora te toca responder. Amados hermanos y hermanas, el discernimiento, ese don precioso que Dios pone en manos de sus hijos, no se fortalece con el tiempo por sí solo. No, requiere constancia. En esta vida que muchas veces se parece a un mar agitado por los vientos del engaño, la distracción y el ruido del mundo, es tan fácil perder el rumbo. Pero aquellos que han fijado sus ojos en el Señor, como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esos son los que perseveran, los que no se desgastan ni se desvían, sino que avanzan con paso firme. Pablo, el apóstol de los gentiles, nos llamó a velar, a estar alertas, porque el enemigo no descansa. Discernir es más que un impulso emocional. Es tomar la mano de Dios y seguirle aunque el camino sea cuesta arriba. ¿Recuerdan a Nehemías? Aquel hombre no se dejó amedrentar ni por las amenazas ni por los falsos amigos. Él sabía lo que Dios le había encomendado y no permitió que nada le apartara del propósito. Así es el discernimiento, saber cuándo decir sí y cuándo decir no, saber cuándo avanzar y cuándo permanecer quieto bajo la dirección divina. Y cuando alguien vive así, no solo cambia su vida, cambia también la vida de los que le rodean. Jesús dijo que somos la luz del mundo, y una luz verdadera no se esconde, brilla para todos. Cuando alguien camina con discernimiento, se convierte en faro para los demás. No impone, guía, no grita, ilumina, refleja con cada paso la gloria del Señor. Por eso, mis queridos amigos, aplicar el discernimiento no es algo opcional, no es para los tiempos buenos solamente, es una necesidad urgente, diaria, práctica. Es preguntarle a Dios en cada decisión: Señor, ¿qué quieres que haga? Y tener la valentía de obedecer. Porque cuando vivimos así, hasta lo más pequeño que hagamos puede ser un acto de adoración. Ahora, quiero que escuchen esto con atención. El discernimiento no es un don cualquiera, es una llave espiritual, es visión en medio de la niebla, es la capacidad de ver con los ojos del corazón lo que los demás no pueden ver. No es para exhibición, no es para decir yo tengo discernimiento, es para servir, es para cuidar, es para edificar, es para guiar a otros cuando el camino parece perdido. ¿Y cómo lo sabemos? Basta mirar a Jesús. Oh, qué ejemplo perfecto. Cuando los religiosos venían a ponerle trampas, Él discernía sus corazones. Cuando las multitudes se acercaban, Él no solo veía rostros, veía almas, y respondía con compasión, con sabiduría, con amor. Él no solo sabía, Él hacía, Él actuaba. Y esa es la enseñanza que nos deja. El discernimiento verdadero no se queda en teoría, se convierte en acción, en manos extendidas, en rodillas dobladas, en labios que oran, en pasos que obedecen. A lo largo de este tiempo hemos hablado de señales, de confirmaciones, de esa voz suave que te dice: este es el camino, anda por él. Y ahora, querido amigo, querida hermana, es momento de responder. ¿Qué harás con todo esto? Porque el don no crece solo, hay que encenderlo, hay que avivarlo, hay que ejercitarlo. Pablo lo dijo bien claro: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Eso significa buscar a Dios con pasión, leer su palabra con hambre y actuar con fidelidad. No esperes a sentirte preparado, da el primer paso hoy. Y si sientes que Dios te está llamando, solo di: heme aquí, Señor, envíame a mí. Como hizo Samuel siendo apenas un niño. Y ese sencillo acto de disponibilidad abrió una historia de propósito eterno.
Pero no olvides que con el don viene una responsabilidad, porque en un mundo lleno de mentiras disfrazadas de verdad, aquellos que pueden discernir lo verdadero del engaño tienen una carga especial. Son llamados a ser atalayas, a levantar la voz cuando otros callan, a sostener la verdad cuando otros la diluyen. No será fácil, pero no estarás solo. El Espíritu Santo te acompañará, te dará fuerza, te sostendrá. Si has sentido ese susurro en tu corazón, si reconoces esas señales, no las ignores. El Espíritu de Dios te está hablando. Él está tocando tu vida para llevarte más allá de donde has estado. Ora, escucha, actúa, sé luz, sé guía, sé ese corazón sensible que responde. Y recuerda las palabras de nuestro Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo final del discernimiento. No es para ti, es para su gloria, es para que otros encuentren el camino, es para que el reino avance. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dar un paso hoy. Ora por más discernimiento. Pídeselo con humildad y con fe, y cuando Él hable, no tardes en obedecer, porque los que pueden ver lo invisible, como dice la palabra, son los que transforman lo visible. Y tú, si tú estás llamado a ser uno de ellos, ¿estás listo? Entonces, díselo al Señor, y si quieres, escríbelo en los comentarios: estoy listo. Y si este mensaje te ha hablado, compártelo, porque quizá alguien que conoces necesita escuchar esto hoy. Pero no te detengas aquí, hay más. Te animo a ver el siguiente video, donde aprenderás cómo hablar con el Espíritu Santo, porque hay palabras que Él ama escuchar, palabras que abren puertas, palabras que pueden cambiar tu vida. Haz clic ahora y sigue descubriendo lo que Dios tiene preparado para ti.